Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos a leer los versículos 12 y 13. Romanos 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Lidiar con el pecado es una de las experiencias más agotadoras en la vida del cristiano. Muchos de nosotros somos atormentados con aquellos pecados que cometemos reiteradamente. Mal humor, malos pensamientos, deseos inmorales, etc. A veces intentamos hacer oídos sordos y toleramos ciertos pecados en nuestra vida, creyendo que en realidad no son tan malos. Incluso a veces están esos pecados secretos que si somos objetivos, de secretos no tienen nada porque Dios conoce absolutamente todo. ¿Cómo ha sido tu lucha contra el pecado? ¿Te has sentido completamente desanimado al ver que una vez más has cedido a la tentación y has caído? Una de las tareas más básicas que tenemos en nuestra vida cristiana es mortificar, es decir, matar el pecado en nosotros. No se trata de ignorarlo, de hacer oídos sordos o intentar disimularlo. El imperativo del Evangelio es claro: hagan morir lo terrenal en sus miembros, nos dice Pablo en Colosenses 3:5. Incluso los cristianos más maduros, aquellos que tienen más conocimiento del Evangelio, deben dedicarse todo el tiempo a mortificar el poder del pecado que mora en ellos. Ahora, matar el remanente del pecado en nosotros no es una tarea sencilla. Pablo se refiere a la mortificación en Romanos 8:13. Él señala: pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que debemos asesinar el pecado en nosotros. No debemos ser tolerantes con él, ni menos debemos mostrarle misericordia. No hay lugar para hacer las paces con el pecado. Es imperativo que el pecado sea destruido. Debe haber una destrucción radical del pecado. Matarlo, estrangularlo, privarlo de oxígeno hasta que no pueda volver a respirar. No hay otra manera, no hay otro camino, nos dice el apóstol Pablo. Si nos parece el lenguaje de Pablo un poco fuerte, veamos de qué manera el Señor Jesucristo se refirió a la forma en que debíamos lidiar con el pecado en nosotros. En Mateo 5, 29 y 30, Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Prestemos atención a las palabras de Jesús. Jesús dice: sácalo y échalo de ti. Córtala y échala de ti. Lo que nuestro Señor está diciendo es que sin una acción radical de parte nuestra hacia el pecado, contra el pecado, no puede haber verdadero progreso en el discipulado. Estamos en medio de una guerra en la que nuestro enemigo es el pecado. No solo el pecado en general, sino pecados específicos con nombres en particular como lujuria, envidia, pereza, codicia, murmuraciones. No debemos dar tregua a estos enemigos. Por tanto, la mortificación del pecado es una prioridad en el discipulado cristiano. Pero inmediatamente vienen a nuestras mentes fracasos. Todas aquellas veces en que hemos vuelto a caer en el mismo pecado. En esos momentos nos preguntamos: ¿realmente podré matar a este enemigo? Nuestro fracaso al tratar con algunos de nuestros pecados ha hecho que algunos de nosotros seamos escépticos a la hora de esperar un real progreso en nuestra vida cristiana. No es que nos falte el deseo de lidiar con el pecado, simplemente nos falta confianza de que habrá éxito, de que tendremos éxito.
Hemos tratado de deshacernos de este o de aquel pecado, pero el éxito duró muy poco. Los fracasos del pasado y el poder actual de tentaciones y pecados particulares nos llevan al pesimismo, a tener una perspectiva derrotista que paraliza cualquier esperanza de progreso en la santidad. Una buena manera de medir nuestro deseo de lidiar con el pecado es responder sinceramente a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿estamos satisfechos con nuestro nivel de santidad? ¿Se han apagado mis deseos iniciales por la santidad que fueron resultado de mi primer amor por Jesús? Frente a estas preguntas podemos decir dos cosas. Primero, por la confesión y el arrepentimiento, ciertamente hay perdón de pecados. El apóstol Juan en su primera carta nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, la seguridad del perdón nunca debe hacernos complacientes e indiferentes con respecto al pecado. Esta complacencia es lo que Pablo anticipa en Romanos 6 cuando él pregunta, ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y la respuesta de Pablo es precisa, de ninguna manera. Hay que resistir al antinomismo, ya sea que éste derive de la pereza en el cumplimiento de las exigencias de la ley o de la resignación por nuestro constante fracaso. Debemos obedecer la ley del Señor, debemos guardar la palabra de Dios. Las exhortaciones bíblicas en esta área están animadas por la esperanza. Si renunciamos a la esperanza de la victoria, se instala en nosotros una complacencia mortal. ¿Mortal? Sí, mortal. Porque para Pablo la mortificación es una cuestión de vida o muerte. Solo puede haber un vencedor. O nos dedicamos a matar el pecado o el pecado nos mata a nosotros. ¿Tengo vivo el recuerdo de haber matado recientemente un determinado pecado en mi vida? Si la respuesta es negativa, necesitamos escuchar las palabras de Pablo una vez más. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Nos damos cuenta entonces que es una cuestión de vida o muerte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera matamos el remanente del pecado que aún habita en nosotros? Bueno, es aquí donde necesitamos destacar el papel de la gracia de Dios. Nuevamente, Pablo dice, porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Anteriormente, en Romanos 6, Pablo había señalado la misma idea. Él dice en Romanos 6, 12 y 13, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los imperativos del Evangelio, es decir, las cosas que debemos hacer, tienen consecuencias si no las cumplimos. Esta forma de expresarse a veces parece ser algo sin gracia, algo carente de la gracia. Haz esto y vive. Suena como un regreso a una religión basada en las obras. Y como todos nosotros estamos programados para la autojustificación, los imperativos pueden alimentar nuestra necesidad de hacer algo para justificarnos a nosotros mismos. De hecho, muchas veces pensamos de la siguiente forma: si tan solo pudiera ser un poco más santo, estoy seguro que Dios estaría más complacido conmigo. Según este punto de vista, somos salvos por gracia, pero nos santificamos por nuestro propio esfuerzo. Nuestra relación con Dios, por lo tanto, fluctúa de día en día, según nuestro desempeño. Mantener nuestra relación con Dios como hijos, según esta perspectiva, depende enteramente de lo que hagamos para matar el pecado. Nos decimos a nosotros mismos un día,
Él me ama. Al día siguiente, no me ama. Por lo tanto, mantener el Evangelio en el centro es esencial para que la mortificación sea exitosa. De lo contrario, puede suceder que matemos un pecado y que al mismo tiempo le demos vida a otro. ¿Cuál es este otro? El orgullo. Este es el típico pecado en muchos legalistas. A menos que nuestra motivación para buscar la santidad se base en el Evangelio y se centre en la gracia, nuestros esfuerzos en búsqueda de la santificación se convierten en intentos de ganar el favor de Dios. Si no tenemos cuidado, nos encontraremos adoptando el espíritu del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, quien, irritado por la gracia mostrada hacia su hermano menor, no pudo expresar palabras amorosas, solo expresó palabras de molestia, de indignación. ¿A veces piensas en Dios como un capataz difícil de ser obedecido, en lugar de un Padre celestial que te ama más de lo que puedas imaginar? Nuestra motivación en la obediencia marca la diferencia de nuestra relación con Dios. Pablo es muy enfático en señalar que la mortificación es una obra de la gracia de Dios. Él dice, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne. ¿Te das cuenta lo que dice Pablo? Si por el Espíritu hacen morir. ¿Cómo es esto? ¿De qué forma por medio del Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne? Lo que necesitamos para hacer morir el pecado en nosotros es una comprensión correcta de quiénes somos. Necesitamos volver a nuestra nueva identidad en Cristo. Necesitamos preguntarnos constantemente, ¿quién soy? ¿Quién soy? Cada cristiano tiene una nueva identidad. Notemos que Pablo está escribiendo a los cristianos. Y Pablo ha pasado mucho tiempo diciéndonos qué es un verdadero cristiano. Los cristianos ya no están en Adán, sino que están en Cristo. Ya no están en la carne, sino en el Espíritu. Quizás una parte de la Biblia que mejor expresa esta verdad está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde Pablo dice que si alguno está en Cristo es nueva creación. Como cristianos pertenecemos a un nuevo orden de existencia. Y esta existencia, esta nueva existencia significa que he muerto con Cristo y he resucitado con Él en novedad de vida. Significa que el pecado ya no reina en mí. Significa que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Si olvidamos quiénes somos, dejaremos de ser lo que deberíamos ser. Y ese es nuestro mayor error. No recordar quiénes somos en Cristo. El pecado es incompatible con esta nueva identidad. Por eso, debo matarlo mediante el poder del Espíritu que habita en mí. Cada vez que te enfrentes con un pecado en particular en tu vida, te debes decir a ti mismo, soy un cristiano en unión con Cristo y ya no tengo necesidad de obedecer las exigencias del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. He sido liberado. Soy